Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de la configuración segura de un servidor Apache. Vamos a mirar cómo podemos asegurar la configuración de este servidor para que, digamos, que tenga, aparte de la programación segura que hemos visto anteriormente, pues también tenga una serie de parámetros de seguridad. En el tema de la seguridad en el transporte, que es lo que nos corresponde en este tema que estamos tocando ahora mismo, pues el implementar HTTPS en el navegador, en el servidor, pues sería este parámetro que nos garantizaría que las comunicaciones van a ir cifradas entre el servidor y el cliente. Pero aparte de eso, vamos a ver otras cositas adicionales que tenemos que tener en cuenta para que nuestro servidor Apache también incluya parámetros adicionales de seguridad para impedir que puedan vulnerar nuestra aplicación web debido a falencias del servidor. Entonces vamos a verificar o a ver algunos parámetros básicos de configuración inicialmente para que recordemos un poco el proceso de configuración de Apache, o si no lo han visto, pues lo conozcan para la publicación de los sitios web. Ya ustedes pues tienen mucha experiencia en la parte de desarrollo, en la parte de programación web, así que digamos que ya conocerán muchos de los conceptos que de los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a ver inicialmente una serie de conceptos básicos de instalación y configuración del servidor Apache, y luego vamos a comenzar a concentrarnos en lo que es la parte de la seguridad dentro del servidor como tal, definiendo directivas específicas que nos permitan acceder a ciertas carpetas y otras no, que nos permitan manipular y controlar los mensajes de error, por ejemplo, que arroja el servidor en caso de que se generen errores, como por ejemplo un error 404, que puede ser utilizado para obtener la versión del servidor, por ejemplo, si no está bien controlada el tipo de mensajes que el servidor arroja. En fin, una serie de detallitos, algunos básicos y otros un poco más complejos para la seguridad dentro dentro del servidor como tal. Y de esa manera, pues también proteger la aplicación. Sabemos que el servidor Apache es un servidor para aplicaciones web. Primera recomendación, obviamente, que ya hemos hablado anteriormente, pues esta página web seguramente va a tener acceso, o este sitio web, disculpen, va a tener acceso a una base de datos, y lo ideal es que la base de datos se encuentre por fuera, por lo menos se encuentre en otro servidor. Si no tenemos la posibilidad de tener un servidor aparte para que contenga la base de datos con sus propias políticas de seguridad propias de la base de datos como tal, obviamente permitiéndole el acceso, ya sea de manera exclusiva, si este es el único que se va a conectar con ella, pues al servidor Apache. Y adicional a esto, pues el servidor Apache, pues sus parámetros específicos de configuración para garantizar que no pueda ser utilizado para desde ahí acceder a nuestros sistemas de base de datos, ya sea protegiéndonos contra ataques de inyección SQL, pero ya esto toca hacerlo a través de la programación de la aplicación, la programación segura de la aplicación, como el tema que vimos en las clases anteriores. Entonces, en este documento que les tengo compartido acá, están los pasos para configurar el servidor Apache. Vamos a mostrar aquí, por ejemplo, aquí aparece primero pues lo que es un servidor Apache, y esta parte es el funcionamiento que él tiene. Vamos a minimizar aquí un poquito. El funcionamiento que tiene el servidor como tal en cuanto a su uso, pues más o menos recordemos un poco de esto. Cualquier cliente aquí hace una solicitud al servidor de una página, por ejemplo, o en este caso están llamando a la página index.php de dominio.com.ar. No importa el nombre de dominio en estos momentos, pues simplemente el servidor DNS resuelve el nombre y obtiene la dirección IP. Entonces el servidor está escuchando por el puerto 80 o por el puerto 443. Ese es un servidor Apache. Entonces él recibe la solicitud. Si la solicitud es la que él recibe, la valida, y resulta que la solicitud es incorrecta, él genera una salida HTML a través de lo que son los diferentes mensajes de error que maneja el servidor. Si yo no defino los mensajes de error, pues él colocará los mensajes de error que él controla, que él maneja, que él tiene personalizados por defecto, que obviamente son los mensajes de error que se conocen, obviamente, porque son los comunes en este caso. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que va a salir el error, el mensaje de error, y ese mensaje de error se le va a entregar al cliente. El 404, error de permiso, el error que sea. El error que se haya generado
por la solicitud particular que se hizo. Pero si la solicitud es correcta, entonces él va a pasar y va a proceder a validar las reglas que tiene el servidor asociadas a esa solicitud que él hizo. Digamos que ya no es que la solicitud que esté mal formada o que no haya el permiso, no haya los parámetros sobre la carpeta, sino que ya vamos a verificar, ya la solicitud es correcta y voy a verificar dentro de la configuración qué archivo específico es el que le debo que entregar y qué características tienen que tener en este caso. Para eso, yo debo validar mi directiva document root, que es la que me determina la carpeta raíz donde voy a encontrar el servidor, el sitio, perdón, y si es caso, pues voy a tener que leer unos módulos de PHP para entender de pronto alguna de las reglas, porque aquí van a haber también algunos parámetros de configuración definidos en el php.conf y lo que es el php.ini como parámetros para definir directivas de PHP. Listo, el documento root se leyó y resulta que se fue al sistema de archivos, al file system, y esto se va al sistema operativo, donde se validan los permisos específicos, el usuario, que en el caso de la conexión HTTP, pues sería un usuario Apache o un usuario web o un usuario HTTP, depende de cada servidor. Pero tengan claro esto, cada vez que yo hago uso de un aplicativo en los sistemas operativos actuales, por lo que son los que son multiusuarios, pues siempre tendrá que haber un usuario asociado a ese proceso que yo estoy manejando. Y el servicio web no es la excepción. Cualquier conexión que yo establezca desde mi máquina Windows, por ejemplo, mi cliente web, por el que sea, Google Chrome, el que sea, me conecto con un servidor web. Ese trabajo que está haciendo internamente el servidor web para leer el archivo y todo lo que tiene que ver con este acceso remoto, se hará a través de un usuario que esté definido para eso. Que puede ser, como les dije, el usuario Apache, el usuario www, el usuario, bueno, como lo llames, el servidor. En el caso de Windows, bueno, como lo llaman en la distribución, el nombre más común es Apache. En algunas distribuciones se llama www. En máquinas Windows, por ejemplo, se llama IIS-USR, o sea, usuario de Internet Information Server, que es el servidor web de Microsoft. Pues en fin, ya se leyó, si tenemos los permisos, se pudo leer el archivo index.php y tiene extensión PHP. Es probable que tenga código dinámico, código de PHP, ¿sí? Que ustedes vieron pues en programación web. Así que si tiene código PHP, yo sé que ese código no lo entiende el navegador, así que no se lo puedo mandar así como está ahí. Se lo paso a los módulos de PHP para que ellos tomen ese código PHP, lo ejecuten, hagan el llamado a las bases de datos, traigan, o sea, organicen la información según lo que digan las directivas y las configuraciones de PHP en este caso. Y al final se me va a generar un código HTML puro, solo HTML, que es el que se le va a entregar al cliente y que obviamente será renderizado por el navegador. Entonces, digamos que a grosso modo esa sería la forma como funciona internamente un servidor web. Obviamente el proceso es mucho más complejo porque ya cada uno de estos pasos contiene una cantidad de procesos internos que deben ser ejecutados, sobre todo en la parte de la conversión del código PHP en código HTML. Entonces, miren dónde tenemos detalles, opciones, reglas de configuración, aquí tenemos opciones a mirar, mensajes de error para proteger, aquí son puntos, cada uno de estos puntos hay que buscar los mecanismos de protección. Aquí los permisos sobre las carpetas, sobre los archivos. Entonces, todos estos detalles, todos estos pedazos de funcionamiento o puntos de funcionamiento del sistema deberán ser protegidos con las configuraciones o en algunos casos pues con los permisos del sistema operativo. Entonces, con respecto al servidor Apache como tal, tengamos claro que los archivos de configuración, como ya hemos visto anteriormente, se encuentran por lo general en la carpeta etc. Ahora, cómo se llama el archivo ya depende en sí de la distribución, pero los parámetros internos de configuración son los mismos. Aquí, por ejemplo, les tengo definidos los archivos de configuración para por lo menos el que es por defecto, el que viene normalmente en casi todas las distribuciones Linux, es en la carpeta etc. Hay una carpeta httpd. Pero en algunas otras distribuciones como Debian, incluso en SUSE también lo tenía así, no sé si actualmente lo continúe manejando así, me imagino que sí. Ubuntu, por ejemplo, tienen una carpeta llamada Apache 2, que es la que realiza este proceso como tal. Entonces, dentro de las carpetas respectivas de configuración, pues estarán ya, estas son las carpetas. Dentro de las carpetas específicas estarán los archivos de configuración. En el caso de CentOS, la carpeta se crea dentro de HTTPD, se crea otra carpeta llamada conf, obviamente de configuration, configuración.
y ahí dentro se crea un archivo httpd.com, que es el archivo de configuración principal y no el único que hay. En algunas distribuciones, el archivo de configuración lo separan más todavía. O sea, el archivo principal lo separan en varios archivos independientes. Todos, obviamente, con la misma configuración. O sea, sería como separar el archivo, pero cuando se va a cargar se une todo en una sola instrucción, en un solo archivo de configuración. O sea, que toman httpd.conf y lo separan en varios archivos. Por ejemplo, SUSE lo separaba en httpd.conf, que era el principal. Y ahí había una directiva simplemente para incluir a todos los demás archivos y a llamar a todos los demás archivos. En Default Server estaban las configuraciones de servidor por defecto, las básicas. Document Root, Directory Index se definían ahí, que ahora vamos a ver cuáles son esas directivas. Y en Listen.com, por ejemplo, se configuraba el puerto y había carpetas para cada cosa. Pero el httpd.conf, sí, era el que integraba a todos esos archivos que estaban acá. Entonces, estos son los archivos de configuración, ¿oyeron? Una cosa es la configuración y otra cosa es el sitio web. Cada vez que yo haga cambios en la configuración, deberé reiniciar el servidor para que las nuevas configuraciones sean leídas. Pero si yo lo que hago son cambios en los archivos del sitio web, pues ahí no hay problema. El servidor no tendrá por qué ser reiniciado, porque los archivos se leen cada vez que se hace una solicitud. Ahora, si yo hice un cambio en el sitio web y resulta que estoy actualizando el navegador y no se visualizan esos cambios que hice, ya eso es un problema asociado a la caché normalmente del navegador del cliente, y obviamente hay que liberar esa caché, eliminar recursos, de pronto si quieres, si es caso, pues abrir otro navegador y de esa manera pues se van a visualizar los cambios. Pero simplemente es la caché del sitio que tiene el navegador, el computador cliente ya guardado, que no está buscándola en el nuevo de nuevo en el servidor, sino que la está trayendo siempre de manera local. Ahora, los archivos de configuración entonces están en etc, como ya les dije. Pero en var entonces están los archivos ya del sitio o los sitios web que puede llegar a tener este servidor. Entonces, etc, configuración, var, los archivos de datos. Si configuramos un servidor DNS, en etc están los archivos de configuración, en var están los archivos de zona DNS. Si configuramos un servidor MySQL, en etc están los archivos de configuración y en var están las bases de datos. Entonces, var siempre es el sitio por lo general donde se ubican estas carpetas y estos archivos. Por lo general, pues, es esa carpeta, pero hay unas distribuciones Linux que usan la carpeta SRB como carpeta del servidor web. ¿Ya? Entonces, esa carpeta será la que mandará el sitio web. De todas formas, la carpeta específica en la que se guarda el servidor, el sitio web, perdón, estará definida dentro de los archivos de configuración del servidor. ¿Ya? Entonces, aquí están los pasos para instalar Apache, incluso para montar los módulos de PHP y de MySQL, para el módulo de PHP MySQL para integrar ¿cómo es que se llama? Con motor de base de datos MySQL. Ese es el que permite hacer todas las conexiones con el servidor. Aunque las distribuciones actuales no se llama así, habría que verificar el nombre que tiene para poderlo instalar, porque esto sería para las versiones anteriores al kernel 3.0. Entonces el comando yum-g install, como ya hemos visto anteriormente, como vimos cuando estábamos instalando el servidor MySQL en nuestra máquina Linux. Aquí está la configuración básica de Apache, ¿sí? Eso lo vamos a definir ahora, se los explico bien con el archivo de configuración. Aquí está la directiva listen, document root, los directory para definir las características del directorio específico sobre el cual se está trabajando, directory index, server name, ¿sí? Entonces aquí están los parámetros, y aquí está cómo arrancar el servidor y las políticas de seguridad del firewall. Y más acá, pues, cómo verificamos el funcionamiento, siendo esta la página por defecto que utilizan, que en este caso, pues, el Apache CentOS acá para ¿cómo es que se llama? Cuando no hay una página principal que mostrar. Aquí hay otra parte sobre los virtual hosts, pues ahí se los dejo para que lo revisen. Virtual host es varios sitios web configurados dentro del mismo servidor, pero que responden a nombres DNS diferentes, o sea que pueden pertenecer incluso a diferentes empresas, pero pueden estar guardados todos en el mismo servidor, que es lo que hace, por ejemplo, GoDaddy, o cuando se comparte el mismo servidor físico para almacenar varios sitios web por temas así, asociados a rendimiento
y ahorro de recursos. Esa parte, pues, ahí sí se las dejo para que la revisen ustedes, si quieren, pues, configurarlo como tal. Pero requerirá de la configuración de un servidor DNS para que responda a los nombres DNS particulares. Bueno, un detalle que tener en cuenta para la creación de las carpetas, los permisos. Y luego acá viene pues ya lo que es la configuración segura del servidor Apache, directivas como server tokens, server signature, los mensajes de error y cosas por el estilo. Entonces vamos a entrar a nuestro, y acá por ejemplo pues la configuración de HTTPS para lo que es el manejo del certificado digital y poder configurar y navegar de manera segura dentro de nuestras conexiones web, ya que todo se ejecutará con cifrado extremo a extremo, ¿verdad? Entonces aquí están los parámetros que hay que configurar y cómo generar, por ejemplo, aquí las llaves de cifrado específicamente para las comunicaciones, para los que son los certificados digitales. Entonces vamos a proceder, vamos a pasar a nuestra máquina Linux a realizar la instalación, la configuración básica y luego pues la configuración segura del servidor Apache como tal. Entonces vamos a pasarnos a la máquina. Bueno, aquí tenemos nuestra máquina, iniciamos root y nuestra contraseña, pues la que les dije a ustedes, pues CentOS 1, 2, 3, reemplazando las letras por números, ¿no? La E por 3 y la O por un 0. Listo. Ya nos logueamos en el sistema. Lo primero que vamos a hacer es verificar y validar que tengamos internet. Hacemos un simple ping a Google. Y listo. Tenemos acceso a internet sin ningún problema. Entonces procedemos a instalar el servidor Apache. Usamos el comando yum -y install httpd. Si voy a montar PHP, pues montamos PHP y los módulos pues que haya que montarle al sistema en caso de que se necesiten otros módulos. Parámetro particular de seguridad, como ya les he dicho antes, se instala solo lo que se necesite. Así que hay que tener muy claro cuáles son los módulos que de verdad yo necesito tener instalados para que mi sistema funcione. ¿Oyeron? Entonces, en los ambientes de prueba por lo general tienen todos los permisos completos, pero si el programador no sabe qué permisos necesita, o perdón, qué módulos necesita, pues el que configure el servidor web, que por lo general es otra persona, pues no va a saber qué tiene que montar y montarla. Si es segura, montará las cosas por defecto. Entonces es necesario que como programadores sepamos qué módulos son los que necesitamos del servidor para poder parametrizar correctamente y configurar correctamente el servidor en productivo, de tal forma que el sitio funcione con lo que de verdad necesite y no que tenga que cargar todo para que el sistema funcione sin ningún problema. Entonces vamos a proceder a instalar aquí, le vamos a dar Enter y él se conectará a los repositorios y comenzará a descargar los archivos de instalación y a realizar el proceso de instalación, ¿sí? Los archivos RPM de Red Hat Package Manager, que son los archivos de instalación por defecto que usa Red Hat. Entonces toca esperar a que termine la instalación. Listo, ya terminó. Entonces ya realizó el proceso de instalación. Ahora lo que queda es configurar el servidor. Entonces vamos a proceder a entrar a los archivos de configuración. Vamos a entrar aquí a la carpeta cd/etc httpd, que es la carpeta de todos los archivos del servidor como tal. Hacemos un ls aquí y vemos que existen una serie de carpetas, hay unos enlaces simbólicos a logs, modules, rooms, la carpeta conf, que es la carpeta de configuración principal, confd, que es otros archivos de configuración que también se pueden utilizar, y la configuración de módulos. Por ejemplo, entremos a confd, antes de entrar a conf.
Y aquí observamos algunos archivos de configuración que el sistema también va a leer para definir ciertos parámetros particulares. Entonces, incluso yo puedo crear aquí mis propios archivos .conf y ponerles las configuraciones específicas que yo quiera hacer del sitio web, como por ejemplo los virtual hosts. Yo puedo configurar aquí un archivo virtual host, si quiero llamarlo así, la verdad lo puedo llamar como yo quiera, pero lo importante es que tenga extensión .conf, porque eso es lo que valida el sistema, no tanto el nombre, sino que tenga el .conf definido como tal. Entonces, vamos a pasarnos entonces a la carpeta conf, que es la carpeta de configuración del archivo httpd, y vamos a darle un ls aquí, y ahí vemos el archivo httpd.conf. Entonces, usemos el editor Nano para entrar a ver el contenido del archivo. httpd.conf. Listo. Ahí estamos viendo el archivo, obviamente todo lo que está con numerales comentarios, o sea que miren lo documentado que está este servidor. Tiene muchísimas opciones definidas y listadas aquí. Por ejemplo, server root. Aquí está la definición de lo que es la directiva server root, ¿sí? Que básicamente no es más que la carpeta donde están los archivos de configuración. Eso es lo que se define acá en este caso. Listen es para definir el puerto en el que se va a escuchar, en el que el servidor pues va a escuchar las solicitudes. Podemos ver en el ejemplo de arriba que podemos incluso colocar una dirección IP. Esto en caso de que mi computadora tenga varias direcciones IPs asociadas a diferentes interfaces, o incluso pues podría ser a la misma, pero digamos que es muy poco probable en este caso, o pues sea una dirección IP versión 6, ya que las interfaces de red pueden tener múltiples direcciones IPv6 asignadas y no va a haber ningún tipo de problema en ese caso. En IP versión 4 también se puede, pero serían IPs virtuales, ya no sería la IP real de la interfaz. Ahora, ¿por qué tendría que hacer esto así? Porque tengo varias direcciones IPs, ya sea, tengo por ejemplo varias interfaces, pero yo quiero que el servidor solo escuche por una sola interfaz específica con una dirección IP específica. Entonces yo podría ponerle aquí la dirección IP específica de la interfaz de red por donde yo quiero que él escuche como tal. Si no le defino ninguna, pues va a escuchar para todo el mundo. Como nosotros nada más tenemos una sola interfaz con una sola dirección IP, pues listen 80 indica que él va a escuchar por el puerto 80, que es el puerto por defecto de HTTP. Entonces, eso se deja igual. Normalmente ya el servidor está listo para trabajar. Miren aquí, inclúyeme la carpeta conf.d, conf.módulos.d/asterisco.conf. Recuerden entre sus clases de Windows y de Linux en sus primeros semestres que el asterisco representa cualquier nombre, ¿sí? Cualquier cantidad de caracteres. Entonces, include es para que me incluya dentro de todo lo que ya tiene este archivo de configuración cargado en la memoria, que también me incluya los archivos que tengan extensión .conf que estén en esa carpeta. Por eso fue que les dije que el nombre del archivo no importaba, sino que lo que importaba era que la extensión fuera .conf. Ahora, no es la carpeta específica, la carpeta es conf.d, pero más abajo está la opción para incluir también la carpeta conf.d. Este es para incluir unos módulos que se cargan con load module. Le defines un nombre y la ruta de la librería del archivo .so, que son las librerías como las DLL de Windows, que contienen digamos que los parámetros de funcionamiento de esa librería como tal. Aquí está el usuario que les comenté. El usuario se llama Apache y el grupo se llama Apache. O sea que todas las operaciones que se hagan desde el servidor web, el servidor las manejará con ese usuario, ¿ya? Ese no es un usuario que se pueda loguear. O sea que no es un usuario con el que yo pueda acceder a la computadora, ¿ya? Sino que es un usuario asociado al servicio. Aquí está el correo del administrador del servidor. Las directivas asociadas en este caso pues al raíz del sitio. Aquí hay un parámetro server name en caso de que yo quiera que el servidor responda por un nombre específico. ¿Oyeron? Entonces en este caso pues debe asociar ese nombre a un registro DNS en un servidor DNS para que pues se asocie sin ningún problema y se obtenga la dirección IP respectiva en este caso. Como tenemos servidor DNS, pues vamos a dejar esto quieto. De todas formas, yo le puedo poner, este sería el nombre que él le va a poner en la firma de respuesta que él va a dar
a las solicitudes que le hagan. Directiva document root fue la que vimos en el archivo. Esta es la que nos indica cuál es la carpeta del sitio. O sea, dónde en todo el computador, donde el servidor web va a encontrar los archivos. Me imagino que en sus clases de programación web el profesor les explicó y les dijo, no, es que todas las páginas que hagan tienes que meterlas en la carpeta esta, que es la carpeta del servidor. Bueno, esa es la directiva que indica que en qué carpeta tiene que estar el sitio web. Ahora, todas las subcarpetas que crees internamente, pues ya pertenecerán y estarán dentro de la carpeta, en este caso, pues var www.html. ¿Sí? Ahora, esa carpeta tiene los permisos, incluso tiene el contexto específico de algo llamado SE Linux o la seguridad mejorada de Linux, que determina que esa es la carpeta que funcionará para el servidor web. Y eso es una capa de seguridad que le estamos colocando y que le colocan por defecto los sistemas basados en Red Hat o los sistemas que implementen la seguridad mejorada, el Security Enhanced Linux o el SE Linux. ¿Oyeron? En algunos sitios web mandan a deshabilitarlo para que todo funcione sin ningún problema. Pero ahí ya le estamos bajando la seguridad al sistema y esa no es la idea. Es más, cuando estemos instalando el certificado digital y no lo montemos si no lo montamos en la carpeta de los certificados como tal, no va a funcionar, ya que la carpeta donde lo hayamos montado, si la carpeta no tiene definido el contexto para el manejo de certificados digitales, pues no te va a funcionar en este caso, pues dicho certificado. Entonces vamos a crearle una carpeta distinta y voy a explicarles cómo se hace el proceso para definirle el contexto de esa carpeta y que sirva como parte del archivo de configuración del servicio web como tal, en este caso, o por lo menos para la lectura del certificado. Muy bien, entonces document root, la carpeta donde se va a ubicar el sitio web, puede tener subcarpetas internas. Normalmente hay que crear una carpeta para el sitio, es lo más recomendable. En caso de que tengamos varios sitios, pues varias carpetas diferentes. Aquí hay una serie de permisos asociados a la directiva. Esta es la que me interesa, ¿sí? La directiva de directory, un tag tipo HTML, mírenlo. Miren aquí directory, abrimos etiquetas, cerramos etiquetas, muy parecido. Entonces aquí está la directiva asociada a la carpeta del document root, la carpeta raíz del sitio web. Entonces, aquí definen los posibles valores que puede haber en estas variables internas asociadas a los permisos y a las características particulares que va a tener esa carpeta. Pues aquí están explicados todos con comentarios. Options indexes es para que permita la indexación. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes ven una página, por ejemplo, que cuando ustedes entran no tiene contenido y es HTML y es HTTP, pero el sistema les muestra las listas de las páginas que tienen almacenadas y las carpetas. En este caso es porque tiene habilitada la directiva indexes, que le dice, bueno, si no hay un archivo principal y te están pidiendo esta carpeta, pues lista todo el contenido y muéstrale los archivos que hay para que él escoja y sepa qué archivo quiere. ¿Ya? Obviamente esto no es seguro porque digamos que lo ideal es que hay una página principal y que de ahí se vaya moviendo, porque tú puedes tener archivos que de pronto por accidente dejaste ahí que ya son obsoletos o que tienen información peligrosa, digámoslo así. No debería, pero es probable, y al indexarse todo, pues los usuarios podrían ver ese archivo listado ahí y podrían ingresar a verlo sin ningún problema. Entonces lo ideal, ya que estamos en tema de seguridad, es eliminar esta opción de indexes. Follow symlinks es para seguir enlaces simbólicos que tenga tu carpeta. Entonces, si tu carpeta tiene enlaces simbólicos, pues lo dejas. Si no, pues lo puedes quitar. El hecho de que esté o no esté, pues en este caso no representa un riesgo de seguridad. Hay otras opciones que están arriba. También, pues ya hay varias opciones que se pueden definir aquí. Digamos que pues ya ahí sí tocaría ir al manual y mirar todas las opciones y todo lo demás. Entonces ya por tiempo, pues digamos que la directiva indexes es la más crítica en este caso. Allow override es permitir sobreescritura. Dice no, o sea que no está permitido. Esto se hace cuando tengo, por ejemplo, varias carpetas y quiero definirle permisos distintos a cada carpeta.
por ejemplo, algo que vamos a hacer aquí es que vamos a restringir una carpeta para que nadie, solamente una serie de direcciones IP o una sola dirección IP pueda acceder a ella. Eso aplica, por ejemplo, para espacios de backend, por ejemplo, que digamos que ya son los que usan los administradores o incluso el propio programador para acceder al sitio eh, a través de la interfaz web, pero no queremos que todo el mundo pueda acceder a él, ¿no? Que eso tiene un usuario y una contraseña, sí, pero metámosle alguna capa adicional de seguridad. Entonces, si podemos restringir que desde la web se pueda acceder a él, pues también lo podríamos, sería una capa adicional de seguridad. Para eso hay que crear un archivo htaccess y hay que definir los parámetros específicos de configuración de las mismas directivas que están aquí que yo quiero asignarle a esa carpeta. Pero para que se pueda utilizar ese archivo htaccess y sobreescribir las configuraciones, el allow override tiene que estar en all. Entonces vamos a ponerlo en all para que cuando hagamos el proceso, pues nos funcione sin ningún problema. ¿Ya? Esta última directiva ha requerido todos los usuarios, digamos todos los permisos como tal, es para definir quién puede hacer qué en el servidor. Aquí hay unas directivas que se pueden definir que son las directivas order, por ejemplo, que vamos a ver ahorita, para definir en qué orden se van a ejecutar las solicitudes de permitir o de negar los accesos a las carpetas. ¿Muy bien? Y ahí sí son diferentes formas de configurar el acceso. Yo en las clases que vimos de IP tables y de proxies y todo esto, dijimos que lo que importaba era el orden de la pila, el orden en que se leían las instrucciones. Acá no tanto, acá tú puedes definir qué se ejecuta primero y qué se ejecuta después, si los permisos o los bloqueos. Ese lo vamos a dejar así. Aquí están los logs de error donde se van a ubicar en la carpeta logs y error logs. Para eso es que está el enlace simbólico y ese enlace simbólico apunta a una carpeta en el servidor que está dentro de la carpeta var log, que no hace parte del contexto HTTP, señores, y por lo tanto no puede ser alcanzable desde el sitio web. Entonces lo que se hace es que se crea un enlace y por eso hay que permitir los follows sin links para permitir el seguimiento de los enlaces simbólicos para que se pueda alcanzar y el servidor pueda registrar en ese mensaje de error. Aunque esto, digamos que el que vi allá, disculpen, el que vi en las opciones de allá arriba es para el sitio web y esto sería ya más para los archivos de configuración, porque desde la web no se debería poder ver los mensajes de error. Entonces aquí están otros parámetros particulares. La directiva que me interesa es Directory Index. Miren, aquí hay una validación si el módulo existe, o sea, si existe el alias módulo definido. Eso es un tag, digamos que hace unas comparaciones. Y la que me interesa es la directiva Directory Index. Vamos a buscarla con control W aquí. Directory Index. Le damos Enter. Aquí está. Esta directiva Directory Index es la que le dice al servidor cómo se tiene que llamar la página web principal. Otra vez vuelvo y repito sus clases de programación. Seguramente ustedes les dijeron que la página principal se tenía que llamar index.php. ¿Ya? ¿Por qué? Sencillo, porque en esta directiva está escrito, por ejemplo, la palabra index.php. Está definido index.html, que es, digamos, que la página HTML básica por defecto, puro HTML, o index.php, una de las dos. Si está index.html, primero se lee index.html y después se busca index.php si no se encuentra index.html. Ahora, si yo quito, obviamente yo puedo poner index.php primero, eso no importa. El orden de los factores no altera el producto si la página es la única que existe. Entonces, esa es la directiva que define cómo se tiene que llamar la página principal. Y por eso es que sus archivos tenían que llamarse index.php o index.html. Como por lo general ustedes usan es WAM o SAM Server o AppServe, no sé.
el que ya integra muchos módulos de Apache, PHP y MySQL en un solo bloque ya todo listo para instalar. Pues ya él viene configurado con estos parámetros particularmente hablando. Ya él tiene definido el nombre index.php como parte del directory index. Ahora, estos sistemas pues son buenos para trabajar, para desarrollar, pero ellos normalmente abren muchos módulos, montan muchos módulos porque quieren que el servicio sea completamente disponible para todo. Entonces digamos que a veces se pueden usar en la parte productiva, pero hay que reconfigurarlos para no permitir cosas que no queramos estar permitiendo acá y no cargar módulos que no se requieran dentro de la configuración. Bueno, entonces esa sería la configuración que tocaría hacer por ahora. Quiero mostrarles acá abajo, al final del documento. Aquí está el include opcional. Incluye si opcionalmente, o sea, si existe la carpeta conf.d *conf. ¿Sí ven? Para que se permitan o se incluyan dentro de los archivos de configuración todos los .conf que estén en la carpeta conf. Entonces digamos que ya con esto configuramos el servidor como tal. Vamos a decirle control O. Si se dan cuenta, pues no hicimos casi cambios. Y control X para salir. Y lo que tenemos que hacer ahora, señores, es reiniciar o arrancar pues, el servicio web en esta máquina. Sabemos que es el comando systemctl, el estado en que quiero que se encuentre o lo que quiero validar, start y httpd. Todo está bien, pues el sistema deberá cargar. Listo. No mostró ningún error. Hay algo que yo podría hacer incluso antes, que sería verificar la sintaxis de todo lo que está escrito. Yo puedo decirle Apache CTL, ¿verdad? Y config test, para que haga una prueba de la configuración. Básicamente lo que hace es que si todo está correcto, si todos los parámetros están bien definidos. Y nos está indicando aquí que no se puede determinar el nombre de dominio. O sea, el server name no estaba definido, acuérdense que no lo comentamos. Entonces él dice que va a usar la dirección IP del servidor. Simplemente eso es todo. Obviamente, pues le podríamos definir un server name, pero vamos a dejarle con la IP porque no tenemos un servidor DNS. Y ahora que montemos el certificado digital, esto podría molestar. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a mirar, por ejemplo, systemctl status. A ver el estado del servidor. Y está corriendo, ¿sí? Está habilitado para trabajar. Entonces ya con esto, con Q salimos, ya con esto el servidor está listo para conectarse. Pero verifiquemos los estados. El firewall, porque es lo que me interesa, vamos a validar el firewall más que todo. Que sería firewall-cmd. Le definimos la zona, menos zone, y va a ser la zona pública. Y vamos a decirle que nos liste la configuración que tiene la zona pública. List-all. Y con eso vemos todos los parámetros que tiene configurados. Listo. Vemos que tiene el puerto 547. Eso es de HCP versión 6. Esta máquina la usé para explicar unas configuraciones de DHCP. Y arriba tiene habilitado el servicio de HCP. Pero no tiene habilitado el servicio web como tal. ¿Ya ven? Entonces, agreguemos el permiso de servicio web para que no tengamos problemas para acceder al mismo. Entonces le decimos firewall-cmd, la zona es la pública, menos zone igual a public, y le puedo decir add service para agregar un servicio. Obviamente esto se basa en una lista de archivos que él tiene con los nombres de los servicios respectivos. Entonces le decimos http como nombre del servicio que quiero habilitar y necesito que se almacene de manera permanente y que cuando se reinicie la máquina pues el permiso sigue estando ahí. Entonces le colocamos --permanent.
para decir que quiero que esa configuración se mantenga y sea permanente totalmente. Si no, es temporal y cuando se llega a reiniciar el servicio, pues se cae nuevamente, se cae la configuración. Listo, success quiere decir que fue satisfactorio. Y ahora voy a proceder a reiniciar el servicio porque obviamente, o reiniciar las reglas, pues digámoslo así, porque si no, no va a funcionar esto. Le decimos firewall-cmd -reload para que recargue toda la configuración, o sea, vuelva a leer los archivos y los suba a memoria sin ningún problema. Listo, ya lo realizó. Podemos validar nuevamente ahora la lista de los servicios que tenemos habilitados. Y ya aparece HTTP aquí dentro de la lista de servicios. Lo que vamos a agregar también es ahora el protocolo, el puerto 443, para que vean cómo se agregan los puertos particularmente aquí. Entonces podemos repetir aquí el comando y aquí, en vez de add service, porque ya no lo voy a agregar como servicio, sino como puerto, agregaré add port. Igual el puerto 443, perdón, el 443, que es el puerto de la navegación web segura, y por TCP, o sea, es la navegación HTTPS. Y listo. Aquí defino un puerto, allá arriba definí un servicio. Damos Enter. Y listo. Volvemos a hacer el reload. Listo. Vamos, por ejemplo. Y ahí está, miren, el 443 como puerto también. ¿Ya ven? Aparte del que ya tenía, que es el de DHCP versión 6. Muy bien, entonces ya con esto estamos listos para navegar tanto de manera HTTP como de manera segura con HTTPS, aunque todavía no esté configurado. Entonces, vamos a proceder a pasarnos a una máquina Windows a ver cómo está trabajando este servidor. Listo. Entonces, vamos aquí a la consola primero que todo. Vamos a verificar que podamos, digamos que acceder al sitio. Por ahí, cuando cargó, pues vimos que la dirección IP es la 130. Entonces, ping 192.168.1.130. Y hay respuesta. Bueno, pasémonos a nuestro navegador web. Y probemos el acceso 192.168.1.130. Y listo. Ahí nos cargó la página de prueba del servidor Apache. Esa página de prueba me indica, por ejemplo, miren, sistema operativo CentOS, con el que estamos trabajando. ¿Ya ven? Entonces, en este caso, esta página pues me muestra información que no debería mostrarme en nuestro sistema como tal. Una forma también de validar, por ejemplo, podemos generar un error aquí y obviamente esa carpeta no existe, pero nos damos cuenta, por ejemplo, que en este caso nos dice un not found. Este mensaje de error es propio de Apache. Lo bueno de esto es que no me está diciendo la versión, porque actualmente el parámetro server signature, que es el que hace eso, que me muestra acá abajo la versión, ahorita lo habilitamos para que vean lo que pasa, está deshabilitado por defecto, y que es una buena práctica. Pero yo podría intentar obtener la versión del servidor desde otro ambiente, desde otro lado, por ejemplo, desde la consola. Vamos a probar eso enseguida aquí, a ver si está definido. Para eso yo debo hacer una solicitud web y establezco una conexión remota a través de una herramienta llamada Telnet que hay que instalar. ¿Oyeron? Ella viene deshabilitada por defecto en Windows. Entonces uno tiene que entrar al panel de control, a instalar programas y se va a características de Windows y agrega como parte de las nuevas características, nuevas funciones, pues la herramienta Telnet. Y le decimos la dirección IP o el nombre, si tuviéramos el nombre,
perdón, y espacio el puerto, que en este caso pues va a ser el puerto 80. Le damos Enter. Nos salió la pantalla negra indicándonos que estamos conectados y el sistema está esperando que yo le solicite algo. Entonces lo que debo hacer es escribir una solicitud web válida, una solicitud HTTP. Te voy a escribir lo primero que siempre se solicita en una solicitud web, que sería get. No se visualiza, pero sí se está escribiendo. Espacio, la raíz del sitio, el slash, y la versión del protocolo, http/1.1. Y le damos Enter. En algunos casos hay que darle Enter 2 veces porque le espera un doble Enter para los diferentes parámetros para poder enviar la solicitud. Entonces vemos que es una solicitud de error, un 400, una mala solicitud porque es que está incompleta. Pero yo lo que necesitaba era que él me respondiera de alguna manera. Y aquí me está respondiendo indicándome la versión de Apache que tenemos y la versión de CentOS que estamos utilizando un sistema operativo CentOS. ¿Saben? Entonces, esto debería deshabilitarse. Ahorita lo vamos a hacer con una directiva que se llama Server Tokens. Entonces ya vimos que está funcionando aquí. Pero entonces, si yo voy acá, me sale esta página. No me sale mi sitio. Sencillo, no tengo nada montado todavía en el servidor. Entonces vamos a crear un sitio, una paginita sencilla y vamos a ver qué pasa. Obviamente tenemos que llamarla index por ser la página principal, ¿no? Ya de la parte web, pues me imagino que eso lo saben ustedes. Entonces, señores, la carpeta que nos interesa es la carpeta var www.html. ¿Por qué? Porque esa es la que estaba definida en la directiva document root como la carpeta del sitio. Entonces, vámonos para allá. Vamos a abrir la carpeta cd las var www.html. ¿Sí? Enter. CDS. Ahora mismo está vacía. Lo que vamos a hacer es crear una paginita sencillita. Entonces, nano, y la vamos a llamar index.html, que es como dice la directiva, el director index que se tiene que llamar la carpeta. Y creamos aquí nuestra paginita, HTML. Vamos a poner un hit, el hit normal, vamos a poner un título. Página web segura. Esperando que sea una página segura la que ustedes configuraron, la que ustedes crearon. Title, minúscula. No es que afecte, pero por el orden. Y tenemos el hit. El body. Aquí un H1. Y la página principal. Y cerramos el body. Y aquí es crear la carpeta por el navegador, perdón, por el software de diseño, un editor de texto, la herramienta que usen, señores. Ya eso sí es lo de menos. Guardamos. Si se dieron cuenta, no hemos cambiado configuración de nada. No hemos cambiado ninguna configuración de servidor. Simplemente creamos las carpetas y las volcamos ahí. O sea, ya cogimos el sitio web y lo subimos. Como sea, ya lo subimos. ¿Listo? Entonces vamos a pasarnos a Windows a ver qué pasa ahora. Bueno, esta es la página por defecto. Vamos a darle a aceptar. Y miren que ahora cambió. Y ahora está mostrando página principal, que fue la que acabamos de crear. ¿Por qué? Porque se llama index.html y esa es la carpeta principal del sitio. Y la otra, ¿por qué salió? Porque es la que está configurada para cargar por defecto si no hay una página principal, pero me está mostrando información, me está diciendo que es un servidor CentOS. ¿Ya? Si yo cambiara esa página, bueno, listo, ya sería otra cosa, pero esa página mejor es que no exista. Puede ser una página que normalmente se guarda aquí en la carpeta principal, o en el caso de nuestro, pues es una página que se crea dinámicamente desde el archivo welcome.conf. Ahora se los muestro. Pero si es un archivo, pues simplemente borramos el archivo y ya. Windows tiene un archivo default
HTML, que es el que él usa por defecto para la ventana principal, y ahí también hay que borrarlo para que no se entienda o no se vea que es un Internet Information Service. Entonces vamos a pasarnos a nuestra máquina Linux otra vez para, digamos que, realizar los procesos de configuración segura. Bueno, entremos al archivo de configuración. Ya no estamos en la carpeta, así que vamos a entrar a nano http perdón, /com/httpd.com. Listo. Entonces, en cualquier lugar que lo colocamos, las directivas pues van a funcionar. Vamos a definir, vamos al final. Como esas directivas, las que quiero configurar, no aparecen por defecto, y hay una que está deshabilitada, que es Server Signature, vamos a habilitarla. Entonces, simplemente es escribirla. Server Signature, le voy a poner en on, encendida, para que se active, minúscula, perdón, para que se active, ¿sí? Para que simplemente pues me dejen a mí definir, perdón, para que me muestre la firma del sitio. No recuerdo si es con O mayúscula o minúscula, pero estoy viendo que acá es con O minúscula. Probablemente pues funcione de las dos formas. Vamos a dejarlo así. Cuando más si nos sale un error, pues lo corregimos. Y la otra directiva es server token. Esa directiva puede estar en varios valores. La que es por defecto es la que vimos, que nos muestra lo que es la información completa de servidor, versión, incluso sistema operativo. Y si tuviéramos algunos otros módulos, pues probablemente también los hubiera mostrado. Entonces, lo que deberíamos poner aquí simplemente es definir prot, para que solamente me diga que es un Apache y ya, no me diga más nada, no me dé versiones ni me dé nada. ¿Ya? Obviamente, pues saber que es un Apache es algo de peligrosidad, pero digamos que por lo menos no está dando versiones ni nada por el estilo. Ahora, si tú quieres que te firme de otra manera y que te ponga otro nombre, por ejemplo, pues ya te toca entrar al código fuente y definirlo desde ahí. O sea, modificar el código fuente de Apache y decirle que responda, por ejemplo, como un Internet Information Server, por ejemplo, para confundir al atacante. Entonces, vamos a dejar ese en on. Vamos a ponerlo con mayúscula, yo creo que es con mayúscula. Y vamos a ver qué pasa en el servidor ahora mismo. Control O. Control O. Como ahora sí cambiamos los archivos de configuración, tenemos que reiniciar el servicio. Systemctl. Vamos a probar la configuración primero. Apache CTL config test. Y otra vez sale el mismo error de la directiva server name, pero ese no es un error, sino es un warning, una advertencia. Entonces, todo está bien, vamos a reiniciar el servicio. Systemctl restart. Y listo. Entonces ya debieron haberse cargado las configuraciones. Vamos a nuestra máquina Windows. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a mirar el server signature. Para eso generamos, por ejemplo, un error aquí. Y observen que ahora me está indicando aquí Apache Server. ¿Ya? Tenemos la ventaja de que tenemos definido el server token. Y el server token está en prut. Solamente muéstrame la versión del perdón, el nombre del servidor y no la versión. ¿Ya? Entonces, digamos que ya ahí tiene algo de seguridad, pero también el server signature se encargará de que esto se visualice. Si el server token hubiera estado en todo, por ejemplo, para mostrar la configuración por defecto,
digamos que aparte de salir de esto, saldría la versión del servidor y todo lo demás. Lo que surgió acá antes, acá. Digamos que esta información habría aparecido aquí, después del Apache. ¿Okay? Ahora validemos el server token. Volvamos a conectar por acá. Y otra vez, get espacio slash espacio http slash 1.1. Y miren que ahora solamente responde como Apache, no dice más nada. ¿Ya? ¿Vale? Digamos que ya ahí comenzamos a ponerle algo de seguridad a nuestro servidor web como tal. Pasemos a nuestra máquina Linux nuevamente. Y ahora lo que vamos a hacer es eliminar esa página por defecto que hay en el sistema. Para que si no existe una página index.html o index.php en nuestro caso, pues no vaya a mostrar esa página por error y vaya a estar mostrando que es un servidor Apache y todo lo demás, que es un servidor CentOS incluso en el sistema operativo. Eso lo hacemos desde aquí. Conf.d. Para eso está el archivo welcome.conf de bienvenida. Entonces, analicemos lo que contiene. Entonces, miren, aquí aparecen algunas opciones de configuración del sitio, ¿verdad? Los permisos que va a tener. Aquí hay unos manejos de lenguajes. Para tener la multiview, es para tener varias visualizaciones según el idioma, incluso. Ahí está habilitado. Entonces, digamos que en este caso va a cargar el contenido de este archivo. Que ahí está la página principal. Pero si yo elimino este archivo, por ejemplo, .com, o le quito la extensión .com si quiero, digamos que ya con eso voy a evitar que esa página cargue por defecto. Vamos a salir de aquí. Y simplemente no lo voy a eliminar, voy a moverlo para no borrar nada. Ahí está el archivo mb welcome.com y lo voy a mover a mi carpeta, a la carpeta principal del root, /root. Damos enter y ya se movió. Si le decimos un ls, pues ya no está ahí. Ya el welcome.conf desapareció. Ojo, no hemos hecho cambio en la configuración del servidor, simplemente eliminamos un archivo. No, mentira, disculpen. Sí lo hicimos pero hay que reiniciar el servicio. No lo vamos a hacer todavía. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a la máquina Windows. Listo. Y aquí está nuestra página principal. Ahora, ¿qué pasa si esa página desaparece? Esa página no existe como tal. Entonces, vamos primero a crear una carpeta y ¿cómo es que se llama? A tratar de ingresar a ella sin ningún archivo como tal. Muy bien, entonces vamos a crear una carpeta aquí primero. mkdir /var www html y la voy a llamar, por ejemplo, carpeta. O sea, una carpeta dentro del sitio. Esta carpeta no tiene archivos, ¿cierto? Está vacía en estos momentos. Vamos a pasarnos allá a la carpeta. Ahí creamos la carpeta y la carpeta está vacía. No tiene nada, ¿sí? Entonces, pasemos a nuestra máquina Windows a ver qué pasa ahora. Repetimos. Ahí está la página. Ahora vámonos a la carpeta. Y nos sale en este caso pues un error de permiso porque la carpeta no tiene un archivo o el archivo welcome.conf, digámoslo para mostrarlo. No va a cargar el sitio como tal. Cambiémosle el nombre del archivo index. mb index html, le voy a llamar principal. .ls
Y nada más está principal, no está index, ¿verdad? Validemos de nuevo. Listo, aquí no tenemos permiso. Vamos a ver qué pasa con la carpeta principal. Listo. Ahí está cargando el archivo de prueba, porque no le hemos reiniciado la configuración y la configuración está cargada en memoria en el servidor. Tenemos que recargar para que ya, como ya no existe el archivo welcome.conf, no lo lea. Entonces, pasémonos a nuestro servidor nuevamente. Entonces, systemctl, le puedo decir reload para no recargar. Reload es mucho más rápido, ¿sí? Porque recargar baja primero y luego vuelve y sube. Acá reload lee los archivos y recarga todo de nuevo. Entonces le decimos httpd. Listo. Miren que fue más rápido y todo. Veamos qué pasó en la máquina Windows. Estamos de aquí para allá, pero así es como estamos verificando cada parámetro. Actualizamos y ahí está. Miren que ya no sale la página principal, sale nuestro error de permisos en este caso porque no encontró un archivo que mostrarnos como tal. Pero miren que sigue diciendo Apache Server aquí. Si yo le mando aquí un mensaje de error, ahora es un error not found, un error 404, ¿cierto? Como tal, ya ese error creo que todo el mundo lo conoce. Entonces, vamos a deshabilitar el server signature para que esto no salga. Y vamos a definir otros parámetros de configuración para el manejo de estos mensajes de error. Muy bien. Entonces, entremos al archivo de configuración. httpd conf/httpd.com. Al final. Y aquí vamos a poner el server signature en off, apagado, para que no me muestre las versiones esas debajo. Vemos que no le está mostrando porque el server token le dijo que solo se mostrara como producto, nada más. Control O. Muy bien. Otro parámetro que vamos a configurar es en las directivas de los mensajes de error. Error Documents es una directiva que me permite definir cuál es la página que voy a mostrar según el error específico que se esté generando. Recuerden que los errores 500 son de permisos y los errores 400 se asocian a búsquedas de información, archivos, ¿sí? Son mensajes de error. Los mensajes 200 son mensajes de que todo ok. Ya me tocaría entrar a la RFC, por ejemplo, del servidor HTTP, del protocolo HTTP y buscar cuáles son los diferentes códigos de errores. O puedo mostrar una página genérica, ¿sí? La idea es no mostrar una página que me dé información sobre qué servidor es. ¿Vale? Entonces, vamos a concentrarnos en el error 404, que es el más conocido, y vamos a crear aquí, a descomentar. Miren que aquí se puede poner un texto que saldría en HTML, así el texto en el fondo blanco, o aquí estoy llamando a una página web que se va a llamar missing.html. No le voy a cambiar ese nombre, le voy a poner error.html, que es como voy a llamar a la página, y le voy a poner ahí archivo no encontrado, ¿sí? Acá, pues otro, si quiero llamar a una librería, ¿sí? En este caso para que ejecute algo, o si quiero llamar a una página que esté en otro servidor, ¿sí? A través de HTTP. Entonces, habría que poner una línea por cada servidor, si quiero ser una línea por cada error, si quiero ser muy específico, con el error 500, 501, 502, así, hasta cubrir todos los errores, si quiero personalizar cada error. Si no, pues defino una sola página de error general para todo el mundo. Pero esto no dará mucha información sobre cuál es el posible error que puede estar presentando. Entonces vamos a guardar aquí y control X. Miren que creamos o le definimos una página llamada error HTML. Entonces esa página toca crearla.
Como no le definí una carpeta, pues deberá estar en la propia carpeta principal. O sea, aquí. ¿Ya ven? Vamos a volver a poner el principal como index para que funcione la página. ¿Ah? Y vamos a crear la carpeta del error, la página del error. Entonces, nano error.html. Y creamos nuestra paginita web. Uy, perdón, dije ahí, presioné alguna tecla, vamos a cancelar, control C. Alguna tecla presioné con control que se activó el reemplazar. ¿Sí? Que fue la control backslash seguramente. Entonces, hit página aquí. Menos mal ya se manejan las tildes, si no tocaría ampersand a acute coma para tildar la letra A y que sea compatible con todos los navegadores. Página de error. Cerramos el título. Cerramos el hit. Y nuestro body. H1 también. Error. Archivo no encontrado. Así es la H1. Y de la body. También la etiqueta HTML. Guardamos. Salimos. Muy bien. Ahí está nuestra página error y nuestra página index. Vámonos a nuestra máquina Windows a ver qué pasa. Bueno, no he hecho cambios en la configuración, solamente que creé archivos nuevos. Bueno, aquí está para generar el error. Vamos a ponerlo aquí a recargar. Ah, bueno, habría que reiniciar. No recuerdo si reiniciamos. No reiniciamos el servidor. Entonces ahí está la página principal, pero no reiniciamos el servidor. Vamos a reiniciarlo. Ahora, ¿por qué hay que reiniciarlo? No porque creamos la página del error, sino porque reconfiguramos de aquel lado. Entonces, systemctl restart httpd. Listo. Pues no mostró ningún error, así que debió haberlo hecho. Pasémonos a la máquina Windows a ver qué pasó. Actualizamos y listo. Ahora generemos el error. Miren ahora, error archivo no encontrado. Obviamente yo le pongo la estructura de mi página web, que salga un error personalizado mío, que no salga el error del servidor como tal, para que no estar dando más información de la que se necesite. Ya si él sabe usar server token, bueno, listo, ya incluso podría montar un WAF, como en la clase pasada estuvimos hablando de ellos, de los WAF, podríamos montar un WAF, un Web Application Firewall, ¿verdad? Y al Web Application Firewall, si es Mod Security, por ejemplo, yo le puedo definir una firma distinta y que él firme como si fuera Internet Information Server. ¿Ya? Y puedo hacer incluso la página de error como la que genera Internet Information Server para que el sistema crea que es una máquina Windows y que debe atacarla con todas las herramientas de Windows como tal. Entonces, digamos que eso es lo que podríamos hacer. Entonces, ya aquí estamos manejando nuestros mensajes de error personalizados. ¿Ya? Y si nos vamos a carpeta, en este caso, bueno, ya no sale el server signature, miren, ya no sale la firma, pero nosotros no validamos una página de error para los errores 500. Así que aquí sí va a salir el error normal. Entonces hay que crear una página para cada uno de los posibles errores que se pueden generar, porque algunos de ellos pues lo pueden utilizar para obtener mi información como tal. ¿Ya?
Vamos, por ejemplo, le voy a mostrar algo aquí, por ejemplo. Google. Voy a generar un error. Y miren lo que me dice Google. ¿Ya? Google, error 404, ¿sí? La solicitud. Hay un error, no me dice si es Apache, si es Internet Information Server, no me dice nada de eso. O sea que no sé qué tiene él aquí instalado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otro parámetro que podríamos o que podemos definir en nuestro servidor para la visualización de los errores ya viene del lado de PHP, que es una directiva que se llama Display Error, que por defecto ya viene deshabilitada. Una vez les comento porque una vez tuvimos un conflicto con un programador porque yo tenía el servidor web con el Display Error deshabilitado para que no mostrara errores PHP, porque esa visualización de errores PHP daba información, por ejemplo, de bases de datos que se estaban utilizando, tablas, información de consultas mal escritas, ¿ya? Entonces, está bien en fase productiva, porque obviamente tú tienes que corregir los errores que te vayan saliendo, perdón, en la fase de desarrollo. En el servidor de desarrollo, ahí sí puede estar habilitado el display error y todos los mensajes de error requeridos para que se sepa que algo salió mal. Pero ya en la productividad no. En la productividad eso no debe estar habilitado. Entonces yo lo deshabilitaba con la configuración, le ponía el display error en off, pero este señor lo habilitaba por software, perdón, lo habilitaba por el sitio web. Con PHP definía el display error en on y lo dejaba así. Entonces, digamos que eso fue una discusión que tuvimos y le llamaron la atención por esa parte porque ahí estaba dando más información de la que deberíamos dar. ¿Ya? Entonces, no que es que a mí se me olvida. Bueno, mijo, que no se te olvide. Deja de trabajar sobre el productivo. ¿Ya? Deja de trabajar sobre el productivo y trabaja sobre tu área de desarrollo. Entonces, vámonos al servidor para configurar esa parte. Bueno, ese parámetro particular no es de Apache, no es de Apache como tal, no es de httpd.com, es de PHP. Entonces, ¿dónde está esa configuración? PHP tiene un archivo en etc que es el php.ini, ¿sí? Los parámetros de inicio de PHP. Ese php.com que se veía ya en la carpeta de Apache ya son parámetros propios de PHP, pero configurados desde el servidor Apache. Listo. Aquí tenemos los parámetros. Miren que él no me los pone por colores porque no se llama .com. Al parecer el nano pues no lo visualiza como parámetro de configuración. O porque no tiene los numerales, de pronto por eso. Pero los puntos y comas son la documentación como tal del archivo. Entonces miren que está bastante. Oh, aquí está la directiva Display Error y los posibles valores que se pueden manejar. Valor por defecto on. Quiere decir, si no me defines qué valor voy a tener porque la directiva está comentada o algo por o no está puesta, pues por defecto va a estar encendida. Entonces, el valor en desarrollo, miren lo que yo les dije, pues debe estar en on, valor en producción, off. Y lo mismo el display startup error o los errores de inicio. Entonces, valor por defecto off, ese por defecto sí está apagado. Y hay que mantenerlo así en productivo. En productivo. En la fase en el ambiente de desarrollo, que es el servidor que ustedes tienen que utilizar para hacer toda su programación cuando la están creando apenas, pues ahí debe estar habilitado para yo poder ver los errores como ya les dije. Entonces, por acá debajo, diferentes directivas y cómo están por defecto y cómo deberían estar en el ambiente de producción y en el ambiente de desarrollo. Miren lo que él me está ayudando ahí. ¿Saben? Cómo deberíamos tener configurado nuestro php.ini. Entonces, vamos a deshabilitar el display error. Vamos a buscarlo por aquí. Podemos buscarlo acá con el comando de búsqueda, control W. Display error. Aquí está. En off está bien. Está apagado, no hay ningún problema. Eso está excelente.
sea, digamos que así se deja. Y el display error está por defecto en off. Así que listo. Aquí no hay que hacer nada. Quedó todo muy bien, por lo menos para esta parte. Control X y salimos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo soy el desarrollador del sitio y yo tengo un backend, un frontend, perdón, y un backend? O sea, tengo un sitio alterno, por ejemplo, estoy utilizando WordPress o estoy utilizando Joomla o algún gestor de contenido que queramos utilizar. O creé una carpeta de backend para entrar y hacer configuraciones del sitio y cargar archivos y todo lo demás de mi aplicación como tal, para hacerle la administración a mi sitio como tal. Pero yo necesito que a esa carpeta donde está ese backend solamente entren los webmasters o los desarrolladores web. Entonces, lo limito solo a esas direcciones IPs. ¿Okay? Para que esto se pueda dar, yo puedo crear un archivo htaccess, que es un archivo que yo puedo utilizar para redefinir parámetros de configuración, pero solamente para la carpeta en donde se encuentre y de subcarpeta, pues donde se encuentre ese archivo creado. Las carpetas externas se aplicarán otras configuraciones de otros .htaccess o de la configuración principal del servidor. Pero para poder crear ese htaccess, yo tengo que tener habilitado el allow override en el archivo de configuración principal. Y nosotros lo habilitamos. Entonces, ahora vamos a validar. ¿Okay? httpd conf httpd.conf. Vamos a validar nuestra directiva directory document root. Aquí el directory del document root. Y allow override lo pusimos en all. O sea que se permite la sobreescritura. Miren, aquí está la explicación del archivo htaccess. Ahí está. .htaccess. Así se tiene que llamar porque así es como lo va a buscar el servidor. Salimos de aquí. Y en este caso, pues, vamos a decir que esa carpeta que está allá es nuestra carpeta de backend, ¿ya? Y es a la que queremos restringirle el acceso. No hay nada, vamos a crear un archivo de página. Página.html, en este caso no la vamos a llamar index. Y entramos. En el body enseguida no vamos a poner título ni nada por el estilo. Página de backend. Cerramos body. Como ustedes saben que si las etiquetas están mal cerradas, él simplemente pues ignora y sigue con el error. Y sigue con las otras etiquetas. Entonces guardamos. Y ahí está la carpeta. No le definamos .htaccess primero. Vamos a pasarnos a la máquina Windows para ver que cargue todo bien sin ningún problema. Ya estamos en carpeta. Vamos a darle a actualizar. Me sigue saliendo el mismo error. ¿Por qué? Sencillo, porque él está buscando un archivo index.html y no existe. Entonces él me dice, no te doy permiso de acceso porque no existe no me estás pidiendo la carpeta, el archivo específico. Pero ahora le voy a decir página.html. Y ahora sí, ahí tenemos nuestro backend, ahí sale nuestro login, podemos ingresar y hacemos la configuración y todo lo que vayamos a hacer como programador o como desarrolladores que somos. O como el que esté administrando el sitio, el que sea que esté usando el backend como tal. Y si me salgo de la carpeta, pues sale la página principal sin ningún problema. Muy bien, ahora protejamos esa carpeta de backend. Protejamos esa carpeta administrator, el WP-admin. Protejámosla.
para que solamente desde la máquina de la persona autorizada o de las máquinas autorizadas, pueden ser varias, ¿cómo es que se llama? Se habilite el acceso como tal. Para eso vamos a validar aquí mi dirección IP para darle permiso a esta máquina. ipconfig y nuestra dirección IP es la 192.168.1.148. Así que me voy a ir ahora al servidor y voy a definir que esta máquina, voy a definir primero que esta máquina no tiene permiso. Voy a poner a otra máquina con el permiso para que veamos que no nos vamos a poder conectar. Y luego le autorizamos a ella. Muy bien. Lo que vamos a hacer, señores, es crear un archivo htaccess. Entonces, nano, y decimos punto, hay que poner ese punto inicial, htaccess. Ese punto inicial indica que es un archivo oculto y debe llamarse punto htaccess. En Windows, pues yo creo que ya el punto no importa, pero sí el nombre htaccess. Y aquí, ¿qué escribimos? Pues las directivas que tú quieras modificar de la versión de la configuración principal que hay en el sistema. Entonces vamos a definir unas directivas que nos definen el manejo de los permisos asociados al acceso como tal. La primera directiva que vamos a ver es order. Esa directiva me define un orden de manejo de los permisos y los bloqueos, que es lo que vamos a trabajar acá. Podemos definirlo como allow, deny, en cuyo caso esto define que las políticas de allow se van a leer primero y después se van a leer las políticas de deny, de bloqueo. Quiere decir que si existe algún permiso definido con el allow, pues se va a definir y se va a habilitar ese permiso, pero después vendrá las de deny. Y si las de deny bloquean ese allow que tú hiciste, pues bloqueaste el acceso. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo definimos esos permisos, ¿verdad? Y lo que no se especifique está bloqueado, porque las políticas por defecto en este caso, pues las políticas que se leen de último son las deny. Y si definimos deny, allow es lo contrario. ¿Listo? Bloqueamos, se leen primero las políticas de bloqueo y después se leen las políticas de permiso. Entonces, ese es el parámetro que vamos a dejar ahora, de tal forma que lo que no se indique, pues está permitido para que se pueda acceder. Si hay una política de negación, pues esa política va a ser bloqueada, va a ser detenida en este caso. Entonces, podemos definirlo de esta manera y podemos decirle entonces aquí, deny from all. Bloquear para todos, de tal manera que se le bloquee el acceso a todos los usuarios como tal. Después se van a leer las políticas de permiso y aquí es donde uno ya puede poner y definir un allow. No importa el orden si yo pongo primero el deny o el allow, sino que importa es el orden que yo le defina arriba. Allow from, y aquí voy a poner la 192, perdón, deshabilitado el teclado numérico, la 192.168.1. Vamos a utilizar la dirección IP 143. Recuerden que la máquina virtual tiene la IP 148. Entonces, listo. Con esto ya solamente le estoy permitiendo a esa dirección. Ahora, si yo quisiera toda la red de esta, pues le pondría 0 en las 24 y con eso se permitirá a toda la red. Pero vamos a permitir solamente la 143, que esa es la computadora del webmaster. Entonces, guardamos, salimos, vamos a reiniciar la configuración, systemctl, load. Entonces, pasémonos a la máquina Windows virtual a ver qué pasó, a ver si podemos acceder a esa carpeta. Vamos a minimizar aquí, actualizamos aquí. Tenemos acceso a la página principal. Vámonos a la carpeta porque ahí es donde está definido el htaccess. Carpeta /
página.html. Y ahí está, error de permiso. No tengo acceso a mirar ese archivo. Esa carpeta no, esa página no puedo verla porque el htaccess me la está bloqueando. El que tiene permiso es la IP 143 y la mía es la 148. Y ahora vamos a habilitar nuestra máquina con IP 148 para que pueda navegar en esa carpeta de backend, digámoslo así. Entramos aquí a la configuración de htaccess y vamos a permitir ahora sí la IP 148. Control O, con X, recarguemos todo, System, CTL, Reload, HTTPD, listo. Vayamos otra vez a nuestra máquina Windows y probemos ahora. Listo, ahora sí, ya puedo entrar a la carpeta de backend. Ahora soy yo el único que puede entrar a las páginas que estén en esa carpeta. Entonces, así es como uno protege su backend o los sitios, los accesos que uno no quiere o a donde uno no quiere que entre usuarios no autorizados, aparte del login. Obviamente también tengo que poner un login. Recuerden que esto es de defensa en profundidad. Muchas capas de seguridad que yo les pueda definir a mis sistemas. Entonces, esos son algunos de los parámetros de seguridad que podemos habilitar, pero todavía tenemos un problema y es el hecho de que las comunicaciones se están manejando por HTTP y no por HTTPS, y ahí es donde viene un problema por las capturas de tráfico que me pueden hacer. Si es que me hacen ataques de hombre en el medio o alguna captura de tráfico que me hagan. Entonces, vamos a ver ahora cómo implementamos HTTPS en nuestro navegador. Obviamente lo ideal es comprar un certificado digital con una autoridad certificadora, por ejemplo como Certicámara, como explicamos cuando estamos viendo lo de el transporte seguro de datos, y comprar el certificado. Ese certificado se volca en el servidor, se configura, pues digamos que nosotros vamos a crear nuestro propio certificado. Eso no habría que hacerlo allá, sino porque el certificado ya lo tienes. Y tú simplemente se lo configuras al servidor como tal. Ahora, ojo con estos certificados, porque estos certificados por lo general se amarran a un servidor. Quiere decir que no te van a servir en todos tus servidores. Si podrías comprar un certificado de tipo Wildcard, que es un certificado amarrado a un dominio y ya no a una máquina. Es más costoso, eso sí, ¿ya? Pero puedes meter ahí todos los servidores de tu dominio, porque proteges el dominio completo. Si compras un certificado normal, proteges ese servidor. ¿Listo? Y si tienes varios nombres de dominio, pues cada uno tendrá que tener su propio certificado. Y ahí sí la Wildcard no funciona. La Wildcard se amarra a un dominio. Si tienes varios dominios, un certificado por cada dominio, particularmente hablando. ¿Vieron? Entonces ahí sí, ya esa es la forma, porque a nivel de seguridad no puedes tener un certificado para diferentes servicios ni nada por el estilo. Diferentes servidores, perdón. Entonces vámonos a nuestra máquina Linux, perdón, a configurar el certificado HTTPS. Vamos a limpiar aquí la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a instalar en nuestro caso los módulos para SSL que vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces le decimos yum -y install mod-ssl. A pesar de que yo les comenté a ustedes que los certificados SSL ya no se venden, pero se sigue manejando el mismo nombre, el mismo principio, ¿oyeron? Bueno, perdón, los certificados sí se siguen llamando SSL. Lo que no existe es el protocolo de seguridad Security Socket Lawyer ya. La versión 3 de pronto todavía existe en algunos sitios, pero ya se recomienda. Lo que se recomienda ahora es TLS, ¿oyeron? Transport Layer Security, como mecanismo de seguridad en el transporte. Y él usa certificados SSL también. SSL tiene sus problemas de seguridad y por eso se recomendó cambiar el modelo a Transport Layer Security. Entonces vamos a instalar los módulos de SSL en nuestro servidor Apache, por si no estaban instalados. Nuevamente toca esperar a que se instale.
Ahí está, lo están instalando y listo. Ya montó los módulos de seguridad para HTTPS. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues comprar el certificado, descargarlo y montarlo en la carpeta que definamos para esto. Pero como en nuestro caso, pues vamos a crear nosotros nuestro propio certificado. Para eso vamos a utilizar una herramienta que viene con los Linux, que es el OpenSSL, que nos permite generar este tipo de certificados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra carpeta donde vamos a montar el certificado. Entonces, mkdir /etc /httpd y aquí vamos a crear un archivo SSL, ¿sí? O una carpeta, perdón, SSL. Y en esa carpeta vamos a meter los certificados. Si no me demostró error fue porque lo hizo, ¿verdad? Entonces, dentro de esa carpeta, ahora mismo no hay nada, pues vamos a crear ahí adentro los certificados. Tenemos que crear una llave privada y una llave pública. Recuerden que la llave privada es mía, yo me quedo con ella, la llave pública pues la puedo transportar para que para que la usen para cifrar contenidos para mí. Y en nuestro caso, pues la llave privada la vamos a utilizar para firmar nuestras solicitudes e identificarnos nosotros. El problema es que como no tenemos una autoridad certificadora que nos valide, el navegador va a decir, esa página no es segura, bajo tu propio riesgo. Tú decides si entrar o no. La comunicación sí va cifrada. El problema no es que se cifre o no se cifre. El problema es que no se puede validar la autenticidad. Perdón. Sí, digamos que no se puede autenticar el sistema y decir, ese sí es ese servidor. Porque yo, autoridad certificadora, yo el notario, te digo que sí. Yo te sellé y te puse mi firma. Y te dije que sí era el sitio. ¿Ya? En este caso, si comparar el certificado con Certicámara, bueno, Certicámara valida y dice, sí, sí son ellos. ¿Ya? Así que autorízale, no te preocupes que yo te valido, yo te garantizo que son ellos. Y yo soy un ente válido que tú me puedes autorizar. Ese es el tercero en el que todos confiamos. Pero en nuestro caso no va a ser así, porque el certificado lo vamos a autogenerar nosotros mismos. O sea que nosotros mismos nos vamos a firmar nuestro propio certificado. Somos nuestro propio notario y eso no es válido, digámoslo así. Pues no es válido para decir que sí eres tú, pero de que va cifrado, va cifrado. Entonces ejecutamos OpenSSL, le definimos, por ejemplo, el parámetro rec para definir con qué tipo de certificado vamos a trabajar. Y vamos a trabajar con los X509, ¿sí? Que son los que se utilizan por lo general para este tipo de certificados SSL, certificados X509. Le decimos menos nodes y le definimos los días que va a ser válido el certificado. Vamos a decirle que van a ser 365 días, o sea, por un año. Y vamos a generar new key, una nueva llave, ¿cierto? Y esa llave va a ser va a utilizar el algoritmo de cifrado RSA, ¿sí? Que es uno de los algoritmos de cifrado asimétrico más utilizados. 2048. O sea que va a utilizar una llave de cifrado de 2048 bits. ¿Oyeron? Ya es el tamaño como tal de la llave que se va a utilizar para cifrar. Recuerden que la seguridad de la criptografía está en la llave y no en el algoritmo como tal. Entonces, entre más grande sea la llave, pues es mucho más difícil o digamos que es mucho más segura el acceso como tal. La conexión, en este caso. O el cifrado. ¿Listo? Bueno, menos key out sería ya la llave, digamos que privada que vamos a utilizar. Y vamos a decir que la va a dejar, ¿dónde la va a guardar? Pues la va a guardar en etc httpd ssl, que es la carpeta que acabamos de crear. Entonces, esa sería la llave privada. Ahora, la llave pública menos, en este caso, pues decimos out simplemente, slash http. No le definimos el nombre a la llave.
vamos a llamarla apache.key, ¿sí? Y ahora sí, el menos out, y definimos la llave pública. El nombre que le vamos a dar a la llave pública, etc httpd SSL, y vamos a llamarla apache.crt. ¿Listo? Entonces, si todo está bien escrito, pues él debería trabajar. Él me va a pedir unos datos que va a utilizar para cifrar la comunicación, para generar la llave de cifrado, basado en esos datos iniciales. En esa sería una semilla para iniciar todo el proceso. Listo. Entonces ya comenzó aquí y me está preguntando, por ejemplo, el nombre del país. Defínemelo en 2 letras. Entonces vamos a decir Colombia, CO. Estado o provincia, ¿dónde estás? Pues estamos en el Atlántico. Bueno, pongamos Atlántico, pues. Nombre de la ciudad, Barranquilla. Entonces, todos estos parámetros le sirven a él para darle más entropía a la generación de la llave. Y que le sea difícil a una persona pues determinar todos estos parámetros. Nombre de la organización, ¿sí? Nombre de la empresa. Bueno, corporación, hoy no voy a poner tildes. Universitaria Americana. No sé cómo funciona con las tildes, nunca lo he probado. Nombre corto o nombre de tu unidad, digamos, de tu empresa donde tú trabajas. Vamos a decir ingeniería. Y el nombre corto, el nombre común de tu servidor, de tu hostname, ¿sí? Pues vamos a poner la dirección IP. 192.168.1.130. ¿Listo? Esto no tiene que ver con que si no lo pongo no lo va a hacer, no lo va a cifrar o no, sino simplemente son parámetros que él va a utilizar para iniciar la llave de cifrado. Correo electrónico jpalacio@coruniamericana.edu.co. Y listo. Entonces ya con esos datos él digamos que cifró la comunicación y son parámetros que van a utilizarse para firmar y definir los parámetros que van a mostrarse dentro del certificado como tal. Muy bien, entonces si nos vamos a la carpeta, a ver, etc, httpd, SSL, ahí están los archivos, ¿sí? Ahora, hay un detalle particular que les estuve comentando, que tiene que ver con el manejo de los contextos asociados ¿para qué sirve ese archivo? ¿Para qué sirve esa carpeta? Los contextos se pueden visualizar con el parámetro ls-z, z mayúscula. Si lo vemos aquí, por ejemplo, nos aparece que este contexto como tal está definido como httpd-config-t, ¿ya? Y este sí es el contexto para los archivos de configuración, pero no es el contexto para los certificados digitales. El contexto debería ser cert-t, ¿ya? Porque esto es configuración de Apache. Ahora, hay una carpeta que se utilizaba para esto. Podíamos haber usado esa carpeta y ahí no había ningún problema. Es más, vamos a mirar ls-z, ¿verdad? /var www.html, por ejemplo. Y miren que el contexto es httpd syscontent, ya es contenido HTTP y no configuración. Ya esto le mete unos parámetros de seguridad adicionales indicando, ojo, esto solamente, aquí está lo que tú puedes ver desde la web. Si tú quieres ver esto desde la web, no, lo siento, pero ese no es el contexto correcto. Si tú vas a hacer un ataque LFI o sí, tratando de leer archivos locales, no, espérate, que es que ese no es el contexto correcto. Desde el navegador no lo puedes ver. Así tengas el permiso, listo. Tendrías que bajarle el SLinux para que, ¿cómo es que se llama? Para que le quitaras este mecanismo de protección que ya trae por defecto. ¿Ya ven?
Entonces, vamos a definir el nuevo contexto para el SSL. Vamos a definirlo para la carpeta completa. Porque si lo definimos aquí, pues tiene el contexto básico, ¿verdad? De HTTPD config. Y ese no es el que nos sirve a nosotros. Entonces, vamos a hacerlo, para eso ejecutamos el comando chcon para definir en este caso el tipo de contexto que le vamos a asociar al contenido de estos archivos. Y vamos a hacerlo "-r", recursivo, para que digamos que entre y haga lo mismo con todo el contenido, con todas las carpetas y sus carpetas que hay internas y los archivos. Entonces decimos "-t cert-t". Si no lo hago, el servidor carga, pero no me puede leer los certificados porque no están en el contexto correcto, ¿ya? Entonces le decimos, vamos a decirle aquí enseguida por la ruta absoluta etc/httpd y /SSL para que le ponga el contexto a toda la carpeta completa y lo que contenga por el "-r", ¿no? Listo. Vamos a probar el ls-z nuevamente. Y miren que ahora aquí antes decía que el SSL era HTTPD config, ahora el SSL es cert-t, ¿okay? Que es para certificados digitales. Entramos a la carpeta SSL, hacemos lo mismo y observen que ya tienen el contexto de cert-t, digamos como tal. Este es el que nos interesa en este caso. Entonces, digamos que ya con eso el permiso para leer los certificados está habilitado. Ahora, ¿dónde definimos cuáles son los certificados que vamos a utilizar? Pues para eso hay que entrar a un archivo de configuración que se encuentra en la carpeta conf.d. Aquí en la carpeta conf.d voy a encontrar un archivo que se llama ssl.conf, ¿ya? Que ese archivo es el que tiene la configuración de seguridad y es donde le vamos a decir dónde están los certificados digitales. Entonces entramos a ese archivo, nano ssl.conf. Aquí se define que él va a escuchar en el puerto 443, o sea que ese es el puerto HTTPS. Entonces ese es el parámetro donde se define el puerto como tal para el HTTPS. Entonces, parámetro que debemos definir nosotros acá, nuestro document root, ¿sí? Aquí están los definidos, incluso virtual host, si vamos a utilizar servidores virtuales, ¿sí? Está habilitado o encendido el motor SSL en nuestro servidor como tal, ¿ya? Entonces, si no está la directiva, pues la podemos definir. Busquemos la control W, a ver si de pronto se me pasó. Document root. Aquí está, estaba comentada, ¿sí? Hay que descomentarla. Esta es la carpeta del sitio, ¿sí? Esta es la carpeta por defecto que se va a utilizar en este caso para nuestra directiva. Este es el virtual host por defecto que se va a asociar a la dirección 440, al puerto 443. Aquí podemos definir el server name, ¿sí? Si no, pues le definimos con la dirección IP si no tenemos un servidor de dominio. Si no, pues le podemos definir el nombre. Vamos a descomentarlo, vamos a ponerle la IP. Si le ponemos el nombre, no importa, él funciona igual. Vamos a definir entonces, señores, también lo que es los archivos de los certificados SSL. Entonces, estos están por acá abajo, ¿ya? Que son los SSL file, aquí está certificated file y el certificated key file. Estos son los dos archivos que
debemos definir las dos directivas asociadas al certificado como tal. Entonces, miren que esta es la carpeta donde supuestamente están los certificados. Si buscamos aquí, vamos a ver que estas carpetas tienen el contexto cert-t. Y hubiéramos podido ponerlos ahí si queríamos, ¿verdad? ¿Ves? Pero no, vamos a comentar estas, o vamos a modificarlas aquí directamente. Y vamos a definirle aquí, por ejemplo, esta extensión me sirve, etc, httpd, ssl, y lo llamamos apache.crt, fue como llamamos a la llave pública, ¿cierto? En este caso, la que se va a utilizar para, digamos que para hacer la parte pues para poderla, se la podemos enviar y que ¿cómo es que se llama? Cifren para nosotros como tal. La llave privada, pues ya hacemos lo que es todo el proceso de firmar y todo esto, firmar los mensajes. Podemos descifrar lo que nos manden que haya sido cifrado con nuestra llave pública. Y le llamamos Apache, pero con la extensión .key. Ahora, si yo cifro con mi llave privada, pues el otro puede descifrar con mi llave pública. Pero en realidad eso es para la firma más que todo. Muy bien, entonces esos son los parámetros que había que definir o que toca definir para cifrar las comunicaciones con HTTPS. Ya lo que nos queda es pues reiniciar el servicio, habilitar el firewall que ya está habilitado y probar a ver qué pasa. Vamos a ver, esperemos que no nos hayamos equivocado en nada. Guardemos. Salimos. Y reiniciamos el sistema, el servicio. CTL, vamos a reiniciarlo completamente. Restart HTTPD. Listo, no hubo ningún error al parecer. Verifiquemos el estado. Listo, está corriendo y está escuchando en el puerto 443 y en el puerto 80. Y ya esos puertos los definimos en el servidor. ¿Oyeron? Ya, en el firewall, perdón. Ya están definidos. Entonces pasémonos a nuestra máquina Windows a ver qué pasa. Aparecemos aquí. Ahí está cargando por HTTP, normal. Aparecemos aquí HTTP. S 2 puntos / enter y listo. Aquí está navegando por HTTPS. Ya me dijo que la conexión no es privada, obviamente porque no puede validar el certificado, pero las comunicaciones se están cifrando. Entonces yo aquí ya quedaría bajo mi propia opción. Yo le puedo decir configuración avanzada y le puedo decir continuar de todas formas porque yo confío en este señor. Y listo, ya cargó mi página. Me sigue diciendo no seguro porque obviamente, como les digo, el certificado no es un certificado válido, no hay una autoridad certificadora que valide contra mí. Pero si yo hubiera comprado un certificado digital en Certicámara o al que se lo compre, no tiene por qué ser en Certicámara, y lo monto aquí, pues listo, ya eso sería validado por ese tercero de confianza y aquí me saldría incluso según el tipo de certificado que compre, como vimos anteriormente, pues cuando vimos los tipos de certificado que vende Certicámara, pues me saldría el nombre de la empresa, sin el nombre completo me saldría en verde por lo general. Si yo le digo aquí, clic, puedo ver aquí el certificado. ¿Ya? Y aquí está el certificado, incluso fue firmado por mí mismo, miren, hasta el 15 de diciembre del 2021. Aquí están los detalles del certificado, miren los datos de mi correo electrónico, ¿sí? Que fueron los que coloqué en la generación del certificado. Aquí están los parámetros que utilicé para la definición del certificado como tal, ¿sí ven? Y aquí está pues todos los datos asociados a ese certificado que no es válido, pero eso no quiere decir que las comunicaciones no sean cifradas. Sí se están cifrando, pero no hay quien valide que sí es, porque imagínense, cualquiera puede hacer esto, cualquiera puede generar su propio certificado.
Y entonces no podemos decir simplemente, no, que es que que un delincuente no va a generar su certificado, porque no lo puede generar. El detalle es quién me valida ese certificado. Y para eso es que utilizamos a esa autoridad certificadora. Entonces, si le compramos a Certicámara, en vez de crear con el OpenSSL el certificado, lo enlazamos, lo volcamos en las carpetas donde lo vayamos a volcar, le ponemos los permisos que haya que ponerle, obviamente los necesarios, y listo, ya con eso él va a funcionar sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, señores, esos eran los parámetros de configuración segura de un servidor web, un servidor HTTP. Y aquí pues ya tenemos incluso pues las comunicaciones por HTTPS para asegurar el transporte también de los datos. Ya de esta manera pues la configuración va segura en el transporte también, a pesar de que usemos un medio inseguro. Ya sabemos que se utiliza Diffie-Hellman para intercambiar los mensajes iniciales y para generar un certificado simétrico para que cifremos nuestras comunicaciones. Las llaves que se utilizaron son para firmar y para identificarnos y para cifrar esa firma que estamos enviando, para, digamos que, validar nuestra o autenticarnos contra el sistema. Entonces, señores, con eso pues terminamos el tema de la clase de hoy y terminamos el contenido de la asignatura Seguridad Informática.